Me llamo Andrés Camilo Guevara y hoy les voy a presentar la biografía de Camilo Torres. Él se llamaba Jorge Camilo Torres Restrepo y nació en Bogotá en 1929 y murió en San Vicente de Chucurí, Santander, 1966. Fue sacerdote y guerrillero colombiano. Tras ordenarse sacerdote en 1954 y completar su formación con estudios de sociología en Bélgica 1954 y 1959, participó en la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en la que ejerció su docencia entre 1959 a 1962. Camilo Torres Restrepo nació en el tradicional barrio de la Candelaria en el seno de una familia burguesa conformada por el prestigioso pediatra y científico Calixto Torres Umaña y doña Isabel Restrepo Gaviria. En 1931, cuando apenas contaba con 2 años de edad, su padre fue nombrado representante de Colombia en las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Allí aprendió las primeras letras de castellano y francés y regresó al país luego de la separación de sus padres. Terminó su bachillerato en el Liceo Cervantes en 1946. Buena parte de la infancia y la adolescencia de Camilo transcurrió en el campo, ya que doña Isabel había decidido vivir en una finca lechera ubicada en las afueras de Bogotá. Camilo se vinculó a los Boy Scouts, donde comenzó a mostrar dotes de líder. Durante el primer semestre de 1947 entró a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, pero gracias al contacto con 2 promotores dominicos y después de una fase de incertidumbre decidió hacerse fraile de la comunidad de Santo Tomás. 7 años después, Camilo Torres Restrepo, a su preparación, se ordenó como sacerdote el 29 de agosto de 1954 y su primera misa la ofició en la capilla del Liceo Cervantes. Durante su permanencia en el seminario empezó a manifestar su preocupación por la problemática social y por sus posibles soluciones en un punto de vista cristiano. Con el correr del tiempo, se convertirá en el humanista social, precursor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Preocupado desde su juventud por las profundas desigualdades sociales, la personalidad carismática de Camilo Torres Restrepo, la coherencia de su mensaje y sus iniciativas en favor de las clases más desfavorecidas lo habían erigido desde su regreso al país en una figura de gran relevancia. El 25 de septiembre de 1954, el cura Camilo Torres se trasladó a Bélgica con el fin de iniciar estudios de sociología en la Universidad de Lovaina. Allí recibió influencias de la democracia y el sindicalismo cristiano, de las teorías sociológicas en boga, aproximadamente un poco al marxismo, que sirvió para abrazar la causa de los oprimidos con el ideal de llevar con ellos una vida comunitaria y compartir sus tareas y esfuerzos. Ocupó la vicerrectoría del Colegio Latinoamericano en 1957. Luego, en 1958, después de permanecer en Bogotá, se graduó como sociólogo con la tesis Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá. Este trabajo pionero dentro de la sociología y la antropología urbana sería publicado con el título La proletarización de Bogotá 1987. Tuvo la oportunidad de doctorarse en sociología en la Universidad de Lovaina, pero prefirió dedicarse al país, a su gente y problemas. En los momentos dramáticos del penúltimo año de su vida, cuando todavía dudaba entre la sotama y el fusil, tendrá la oportunidad de volver a Bélgica, pero otra vez prefirió su honesto compromiso con los desherederos y más necesitados. Al regresar a Colombia en enero de 1959, fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional y junto con el sociólogo Orlando Valls Borda, fundaron la Facultad de Sociología. Camilo Torres Restrepo inició allí una importante labor de investigación y de acción social. En el terreno doctrinal manifestó ideas demasiado avanzadas para la curia.
donde aprobaba el noviazgo para curas y seminaristas y abogó por el diálogo entre cristianos y marxistas. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a molestarse sobre las actuaciones y de la creciente popularidad del joven sacerdote, que llegó a un punto máximo en julio de 1962, cuando al finalizar una larga asamblea estudiantil, los estudiantes lo proclamaron rector de la Universidad Nacional. Esa fue la gota que colmó la paciencia del conservador prelado, quien de inmediato destruyó como capellán de la universidad y le prohibió volver a dictar clase allí. La expulsión de la universidad en 1962 acrecentó su proyecto y pública Marcos se inició en un acercamiento a posturas revolucionarias. Fue nombrado miembro de la junta directiva del recién fundado Instituto de la Reforma Agraria. Allí tuvo problemas al cuestionar permanentemente las políticas del Ministerio de Agricultura, conociendo de cerca las problemáticas campesinas colombianas, la burocracia y el proselitismo del Estado. Entre 1962 y 1965, Camilo Torres Restrepo fue una de las figuras más importantes de la vida pública del país. En julio de 1964 apareció en Colombia un nuevo movimiento guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual le llamó la atención a Camilo Torres desde su pronto punto de vista. No estaba tan contaminado como los demás grupos insurgentes. En enero de 1965 inició contactos para comunicarse con la comandancia y en febrero de este mismo año propugnada una reforma agraria radical y la nacionalización de la industria y los productos del subsuelo. En junio de 1965, Camilo Torres Restrepo tomó una de las decisiones más trascendentales y dolorosas de su existencia: abandonar el sacerdocio, al cual había dedicado 11 años de su vida. Una vez fuera de la vida religiosa, pero no de la religión, pues hasta su muerte fue un católico convencido. Visitó el campamento guerrillero del Ejército de Libertad Nacional en Santander y quedó en comisión en la ciudad, en la que había de seguir un programa de agitación política con el Frente Unido de Movimientos Populares. El 18 de octubre de 1965 finalmente se incorporó a la guerrilla, donde fue llamado el cura guerrillero, y el 15 de febrero de 1966 en el municipio de San Vicente Chucurí, corregimiento de Patio Cemento, Santander, cayó muerto en su primer enfrentamiento con las fuerzas del ejército colombiano. Gracias por su atención.